Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hace unas semanas, y a propósito de los quebrantos de salud del Papa Francisco, por el cual pues todos hicimos nuestras oraciones, un amigo me decía que ese ritual de la enfermedad papal lo remontaba a su niñez, cuando había como una expiación colectiva que era siempre la misma. Ya en tiempos de la televisión, asistir todos en vivo y en directo al sufrimiento del heredero de San Pedro, que siempre acaba en el hospital de los Gemelos allí en Roma, y estar en vilo no solo los católicos, sino todos pendientes de lo que pueda pasar con el Papa, y claro, luego cuando se da el desenlace fatal con la sucesión pontificia en esa que es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo. En este caso es una monarquía electiva y hereditaria, absoluta por el poder total que tiene el Papa, el pontífice de Roma, aunque claro, el proceso electivo está marcado por la voluntad del Espíritu Santo, que siempre se aparece allí en el cónclave para señalar al nuevo heredero de San Pedro, en esa especie de genealogía que va hasta los orígenes mismos del cristianismo, no solo como religión, sino también como una cultura política que llegó a tener el poder más grande que pudiéramos imaginarnos en los siglos. Y yo creo que es un buen motivo, es un buen pretexto para hablar de esa historia del papado y sobre todo de un episodio muy concreto, que es cuando en la Edad Media se da como la bifurcación, el divorcio entre la sede pontificia en Roma y otros focos del poder religioso y político en Roma, en lo que se va a llamar el Cisma de Occidente, en la segunda mitad del siglo XIV, pero antes de eso, el largo cautiverio de Babilonia, como lo empezaron a llamar muy pronto los que asistieron a ese traslado de la sede papal de Roma a la ciudad francesa meridional de Aviñón, en lo que se llama el Papado de Aviñón. En realidad son dos partes de una misma historia de crisis y ruptura de esa larga narración, ese relato y esa genealogía que empieza quizás con San Pedro, que es el precursor de esa noción de la continuación de la Iglesia de Cristo en una estructura eclesiástica y administrativa que va a tener allí en lo más alto, en el pináculo, en la cima, a ese personaje que además, y esto es muy conmovedor en términos históricos y muy diciente, pues va a recibir también el cargo religioso más importante de la República y del Imperio romanos, el de Pontífice Máximo. Hay toda una sustancia secreta y subterránea que va alimentando la historia del catolicismo desde sus fuentes paganas, romanas y griegas. Y esta es solo una descripción histórica, porque de eso se trata. Ustedes saben que aquí en estas salidas de Calamares en su tinta, la idea es que hablemos del pasado, nos asomemos en él
sin tratar de excusar nada. No se trata de hacer apología ni catequesis, y sí me interesa la historia del catolicismo, no es por razones religiosas o espirituales, más allá de lo que pueda creer y pensar cada quien, sino por su relevancia histórica y cultural. Porque en últimas, pues estamos hablando de la historia del poder en Occidente. Y eso tiene que ver también con la identidad política en el Nuevo Mundo, en América, y tiene que ver con el legado occidental de todos los que de una u otra manera pues hemos estado vinculados con ese mundo, con esa civilización, para bien y para mal. Ese será otro debate, pensando, por supuesto, en los estragos del catolicismo, del cristianismo, que son innegables y que se han discutido mucho, incluso en el ámbito de la propia iglesia y, por supuesto, afuera, en el ámbito de la academia, en la historia, en el mundo del descreimiento y el escepticismo. Esa es otra discusión, pero en el terreno simbólico, cuando nos asomamos a lo que sigue pasando con el Vaticano y con el poder del Papa, pues tampoco podemos negar que eso ejerce una gran fascinación ante propios y extraños, ante los fieles, pero también ante quienes no creen en eso e igual se maravillan con ese prodigio de un poder tan grande y milenario que sigue allí intacto y cuyos ritos, pues de alguna manera ofician y destejen una tradición muy larga que es uno de los pocos hilos conductores que siguen en pie para que los occidentales tratemos de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y no solo los occidentales, sino también quienes están por fuera de ese ámbito cultural, con sus más y sus menos, con todas las notas de pie de página que ustedes quieran deslizar, con todas las objeciones, pero hacia afuera también hay una gran curiosidad y hay un gran interés por lo que significa la cultura occidental, toda su historia y cómo en ella el cristianismo, pero en especial la vertiente católica y la autoridad de ese catolicismo, que es el Papa y el papado, pues siguen tejiendo allí ese hilo que no se ha roto ni se ha disuelto. Hay un momento de la Divina Comedia, el gran poema de Dante Alighieri, en el infierno, que para mí es la mejor parte de la comedia dantesca, que por supuesto es una obra monumental, que no tiene igual, no tiene parangón, no tiene par, y que por desgracia se ha vuelto, como pasa con tantos otros libros grandiosos, un libro obligatorio, una especie de libro sagrado al que nadie puede ni quiere llegar porque queda apabullado por su prestigio, por su gloria y por esta idea tan recurrente de que los clásicos son libros inaccesibles, tan elevados y tan importantes que nadie puede llegar al centro de su corazón, cuando en realidad es todo lo contrario. El encanto, la gracia y el secreto y la magia de los clásicos está en que son libros para todos. Le hablan a todo aquel que pase por sus puertas y decida adentrarse en ellos para descubrir esas revelaciones y esa maravilla de claridad, de lucidez, de humor y humor negro, de sabiduría. Clásico es todo libro que triunfa sobre el tiempo, pero clásico es también todo libro que cualquiera puede leer
Y ese libro le va a decir algo único a todo lector, el más avisado, el más ilustrado, pero también el más desprevenido, aquel que llega sin saber dónde está, que de pronto se mete en el vagón equivocado del tren o en el bus que no tocaba de Transmilenio y acaba embarcado en una aventura espiritual única. Eso nos regalan los clásicos, cada uno a su manera, porque además no podemos establecer una especie de regla general de los libros clásicos. No es lo mismo leer una novela tan moderna y vanguardista e hija de su tiempo como el Ulises de Joyce, o a su manera En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que leer, por ejemplo, la comedia de Dante o el Decameron de Giovanni Boccaccio, o leer los ensayos de Montaigne o leer El Quijote. Cada uno de esos clásicos pues se caracteriza por su condición excepcional y única. Eso también define a un clásico. Pero hay que despojar a esos libros de esa especie de reverencia que los arruina y que hace que tantos pues decidan pasar de largo porque sienten que no pueden llegar allí porque esos libros se les han venido encima y los han aplastado. Pasa con todos. Pasa con la Biblia, pasa con 100 años de soledad, pasa con la poesía de Antonio Machado, hasta que los profanamos y descubrimos su verdadera esencia, que está atravesada, ya dije, por la belleza, por la gracia y por la felicidad que nos va impregnando a los lectores, que por fin tenemos la llave para desenterrar ese tesoro. Tenemos un mapa cuyo tesoro es el mismo. Esos son los clásicos también. El mapa del tesoro y el tesoro. Y uno de los mayores clásicos que hay en la tradición occidental es la comedia de Dante, llamada muy pronto la Divina Comedia, por su belleza, por su grandeza, porque sus primeros críticos se dieron cuenta de que los lectores que atravesaran ese periplo que es el de Dante, al principio de la mano de su mentor y su maestro Virgilio, pues iban a salir distintos. Nadie vuelve del viaje de la Divina Comedia igual, y no deja de ser una hermosa paradoja y lección, porque la comedia es también un libro de viajes, como puede serlo la Eneida, en el que de alguna manera se inspira Dante para cumplir esa travesía que lo va a llevar al fondo de su propia alma y al encuentro de la verdad, tratando de buscar también la imagen de ese amor que lo ha maravillado y que lo ha seducido desde la niñez, el amor de Beatrice Portinari, a la que conoce en una fiesta infantil, como lo narra en La Vida Nueva, que es otro de esos libros hipermodernos, reveladores y siempre adelantados a su tiempo, del gran Dante Alighieri, en la Florencia de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, pero al final, en un momento crítico de su propia vida, Dante decide vérselas con las fuerzas que están sacudiendo su alma y que están marcando su destino, y empieza ese viaje iniciático que está inspirado en el de Eneas, que está inspirado en el de Odiseo, que está inspirado en todo el conocimiento literario y mitológico del mundo griego, del mundo latino, del mundo medieval, pero también, por supuesto, está inspirado en la mitología bíblica, porque al final la comedia es una exaltación de la cultura cristiana y de la cultura católica,
que además ya había esa diferencia entre el catolicismo y la ortodoxia, que se habían escindido, se habían separado hacía 2 siglos más o menos, cuando Dante, en el año 1305-1306, empieza a escribir la comedia. Y en la comedia hay también un ajuste de cuentas que hace Dante, que oficia de manera magistral con su propia época, con los conflictos políticos de los que él era partícipe, y luego hay un ajuste de cuentas con el pasado y con sus maestros y sus influencias, y hay también una venganza que él va tejiendo con esos personajes a los que puede ir arrastrando por el infierno para que puedan pagar y expiar su maldad, sus pecados. El infierno, ya digo, es la parte de la comedia dantesca que a mí por lo menos más me gusta. Mucho más, sin duda, que el purgatorio, que también acababa de surgir o acababa de definirse y decantarse como concepto histórico y teológico. Por eso termina filtrándose en la composición y la estructura del texto dantesco. Y luego el paraíso, pues que tiene una condición sublime, que sin embargo no es comparable con esa gracia narrativa y poética y política que está en el infierno. En el infierno ustedes saben que hay unos círculos que Dante va atravesando de la mano de su maestro Virgilio, mientras van viendo escenas de los que están allí condenados por distintos pecados y distintos vicios, que de alguna manera son los que van trenzando esa complejísima arquitectura del infierno dantesco. Y en el canto 19, que para mí es uno de los mejores, de hecho esa es una buena fórmula de entrar en la comedia de Dante. En vez de trazarse el propósito y la empresa muchas veces difícil, aunque no del todo, y al final llena de lecciones y retribuciones y recompensas excepcionales y deliciosas, pero hay quienes quieren leer la comedia desde el principio hasta el final, y es demorado irse adentrando no solo en el tema, sino en el estilo y la composición y la filigrana de esa poesía de Dante, que prácticamente se inventa una lengua y se inventa un lenguaje para poder cantar por fin lo que él quiere contar. Como decía Antonio Machado, la poesía es canto y cuento, y en la comedia nos encontramos con ambas cosas. Y Dante quiere contar y quiere cantar, y para hacerlo en su lengua natal, que no es el latín en el que se escribe la gran literatura y la gran teología y la filosofía de aquel tiempo, y que Dante dominaba sin ninguna duda porque escribió otros textos en latín, pero Dante decide que va a escribir el gran poema que tiene entre pecho y espalda en su lengua nativa, que es el toscano, el florentino o el florentín, como había escrito también otras cosas. Y entonces, a partir del toscano, él se inventa toda una estructura métrica y poética, inspirado en sus maestros, muchos de los cuales tenían el ancestro provenzal, pero eso lo dejaremos para otro día, y toda esa literatura del fin amors, del amor cortés de las cortes del sur de Francia. Pero, insisto, eso queda para otra salida. Al final, Dante se inventa una lengua y se inventa un lenguaje para poder escribir la comedia. Y entonces, adentrarse en ese lenguaje y esa lengua, pues no es siempre tan sencillo al principio. Uno tiene que irse impregnando de sus milagros, de sus hallazgos, y un buen camino es a veces leer pequeños fragmentos, dosificar la lectura de la comedia, leer un canto al día o un pedazo
de cualquier canto en una tarde y tratar de ver quiénes comparecen allí, porque la comedia de Dante también es una especie de quién es quién de aquel tiempo y de todo su pasado. Ahí están los personajes de la mitología, pero también hay una gran cantidad de figuras de la política florentina e italiana de los tiempos de Dante, que como ya dije, pues no pudo rechazar la tentación siempre perversa de la política y el poder. Y sucumbió y acabó en el exilio, acabó expulsado de Florencia por cuenta de las rencillas de partido y de facción que había allí. Y entonces en el exilio Dante sí se sienta a escribir esa comedia que empieza con una historia que puede ser triste o dramática y acaba en un final feliz. En el infierno de Dante, en el libro 19, hay una serie de encuentros maravillosos. Ese es un canto, dije el libro, tal vez no es el libro, sino en el canto 19 o el canto 19 del infierno de la comedia de Dante, hay una reflexión muy profunda sobre la corrupción de la Iglesia católica, que era un tema que atormentaba no a Dante, sino a todos sus contemporáneos, porque ya era un lastre evidente, ya era una maldición que llevaba a cuestas varios siglos. Y siempre hubo quienes criticaron desde el principio la concupiscencia, la venalidad y eso que ya aquí se llama la simonía. La simonía, que era la venta de mercedes, de indulgencias o de cargos eclesiásticos, y es la evocación de un personaje que aparece en el Nuevo Testamento, una de esas celebridades de los días de Jesús, que se llama Simón el Mago, y que es un milagrero que cobra por ejercer su oficio. La simonía entonces tenía esa dimensión venal y corrupta que se fue instalando luego en las prácticas pues más arraigadas de la Iglesia católica y su enorme poder desde el principio. Ahora, la Iglesia en sus orígenes pues es una estructura de supervivencia para defender no solo los dogmas que están surgiendo con el cristianismo. El cristianismo es una religión que se enuncia a partir, claro, de las ideas del judaísmo, de cuya entraña nace el cristianismo, pero luego, sobre todo después de la prédica de San Pablo, el cristianismo se lanza al mundo pagano, al mundo politeísta grecorromano, y se va integrando en todas las discusiones que hay allí, en ese mundo efervescente del gnosticismo, de los cultos mistéricos, de los cultos orientales, esa historia prodigiosa de los primeros siglos del cristianismo en los que ha surgido una comunidad, que es lo que quiere decir en griego la palabra iglesia, una congregación de quienes buscan defender esos dogmas y esas ideas que van a ir constituyendo y definiendo la esencia del cristianismo, pero también una mínima estructura administrativa para garantizar el cumplimiento de los ritos de la Iglesia cristiana y su defensa y su supervivencia frente a todas las amenazas que hay allí en el mundo pagano contra los judíos, contra los romanos, contra los griegos. Y esa estructura va evolucionando en su condición del presbiterio inicial de estos personajes que son los más sabios y los más viejos, que ejercen una autoridad que de alguna manera es la continuación de la comunidad apostólica. El cristianismo se va expandiendo casi como una organización multinivel. Vaya usted y trae más gente y eso se va multiplicando, sobre todo en el ámbito del politeísmo grecorromano. Y entonces está la idea
de los presbíteros que vigilan, y está la idea de los episcopos, que son también como unos custodios de la administración de la iglesia, y finalmente pues la sucesión pontificia de los herederos de San Pedro. Esa idea de que San Pedro era la piedra angular de la iglesia y a partir de él se iba a levantar una comunidad que también tenía que ser lo que hoy llamamos la iglesia, una estructura que tiene una dimensión política innegable porque hay allí una gran cantidad de poder que tiene que definirse y transarse con las instancias, sobre todo, del gran poder de aquel momento, que es el Imperio Romano. Este es un resumen taquigráfico porque allí también se va fraguando ese tránsito histórico entre lo que llamamos la antigüedad y la Edad Media. La iglesia cristiana empieza como perseguida y muy pronto se va volviendo un poder tan grande que hacia el siglo III y el siglo IV de la era cristiana, pues ya es más grande ese poder del cristianismo que el del propio Imperio Romano, que es lo que va a reconocer un personaje como Constantino a principios del siglo IV, y luego a finales de ese mismo siglo un personaje como el emperador Teodosio, hasta que la iglesia se va volviendo el fiel de la balanza y el gran factor político del Imperio Romano. El imperio se cristianiza y el heredero de San Pedro, el Papa, ya va a heredar también el título de los emperadores y el título de la gran figura religiosa de la República Romana, que es Pontífice Máximo. Hay allí una contigüidad y una continuidad histórica en ese mundo medieval en el que aparecen ya unos papas muy importantes como el Papa Silvestre, por supuesto, como el Papa Gregorio I en el siglo VII, a finales del siglo VI y a principios del siglo VII, que va a redefinir la estructura no solo dogmática, sino política y militar de la Iglesia Católica, ya ante la debacle del Imperio Romano de Occidente, y luego esa historia en la que de alguna manera la Iglesia Católica lo que hace es reemplazar al Imperio Romano, su sucedáneo, su continuador. Y esa es la idea del papado como heredero de la púrpura y del poder imperial. Y eso se va consolidando a lo largo de toda la Edad Media con episodios rocambolescos. No se olviden ustedes de ese papa que se llamaba Formoso y al que luego sus sucesores acusaron de haber sido elegido de manera fraudulenta, y ya muerto el pobre Formoso fueron y lo desenterraron y le hicieron un juicio sumario a su cadáver hasta volverlo a condenar. Y el Papa León y su cercanía con el mundo carolingio, y luego la reforma en Cluny, y luego las cruzadas, la irrupción de un papa enorme como Gregorio VII o un papa como Urbano II, y el enfrentamiento ya en la Baja Edad Media, obvio, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, entre el Papa y el emperador. Esa disputa entre la autoridad religiosa del pontífice y la autoridad política y terrenal de los señores europeos que habían pasado del mundo feudal a la constitución de esas monarquías que van a ser el germen, la semilla de una identidad nacional que también se va decantando en la Baja Edad Media. Pero el trasfondo político de la Baja Edad Media es la lucha entre el poder del Papa y el poder de los reyes, de los monarcas, sobre todo del Sacro Emperador Romano Germánico, que muchas veces pues va a llegar a un enfrentamiento militar y regional. En las distintas dinastías del Sacro Imperio, el enfrentamiento era entre güelfos y gibelinos. Los partidarios del Papa, los güelfos,
y los gibelinos o gibelinos, los partidarios del emperador. Ahora, en la Italia medieval, que es el mundo en el que va a aparecer Dante, en el siglo XIII, ya hay un enfrentamiento además entre los propios güelfos, que son los negros y los blancos, en torno a unas peleas ahí políticas lugareñas en Florencia, y Dante termina inmiscuido en ese conflicto. Y el papado de los tiempos de Dante, pues es un papado marcado por la corrupción, como siempre, la venalidad, como siempre, la simonía, como siempre. Y entonces Dante hace un ajuste de cuentas, porque él, que no había estado del lado del emperador, sino del lado del papa, termina exiliado, termina expulsado, desterrado. El exilio va a ser muy largo y lo va a llevar finalmente a Padua, pasando por muchos lugares, pero termina desterrado. Y entonces en la comedia él empieza a cobrarse unas venganzas de muchas figuras políticas que tienen que ver con esta historia, que son contemporáneas suyas. Y entonces en el infierno, en el canto 19, que es el círculo octavo, donde están los perversos, los intrigantes, Dante se encuentra con un personaje que es el Papa Nicolás III. Ese es un papa de una familia italiana muy importante, que era Gaetano Orsini, que obviamente solo estaba interesado en acrecentar la riqueza y el poder de su estirpe. Y Dante se encuentra con él y empieza a increparlo, pero hay un momento de confusión que es una argucia y una astucia literaria, poética y narrativa de Dante, que muestra toda su grandeza y toda su maestría. Realmente la condición en que Dante compone la comedia es absolutamente deslumbrante. Ya he usado mucho ese adjetivo, pero es que no cabe otro. Estamos maravillados ante la forma en que Dante tiene unos gestos literarios en los que va introduciendo la cuestión política y la cuestión mitológica y la cuestión histórica. Pero entonces Dante ve a uno de los papas de su tiempo, que está ahí hundido en uno de los círculos pues más lesivos y horrorosos y horripilantes del infierno, y Dante lo confunde con Bonifacio VIII. Y el papa que está ahí le dice, no, ya viene él, que es uno de sus sucesores. Bonifacio VIII es otro de esos personajes del pontificado en tiempos de Dante, que va a cobrar un enorme protagonismo, porque está enfrentado con el rey de Francia, que se llama Felipe IV, Felipe el Hermoso, uno de los últimos capetos, que era nieto, entre otras cosas, de San Luis, rey de Francia. Pero más allá de eso, lo importante es pensar en el enfrentamiento entre el papa y el poder político. Siempre lo mismo, el papado estaba enfrentado o con los emperadores o con los reyes. Y claro, la monarquía de Francia, que había jalonado las cruzadas y que era una de las más grandes y más ricas de la Europa bajo medieval, ya era una monarquía nacional que tenía más poder incluso que el Sacro Imperio. Y entonces hubo un enfrentamiento entre el papado y la monarquía francesa, y el punto más alto y complejo de ese enfrentamiento es el de Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso de Francia. Porque, entre otras, el papa no quiere que el rey intervenga en las cuestiones eclesiásticas del clero francés, y hace una bula en la que reivindica la unidad de la iglesia, disolviendo toda identidad regional, pero además reivindica también la soberanía y la autoridad del papa frente a cualquier otro poder. Esa bula le cae muy mal al rey de Francia, y el rey de Francia termina invadiendo Italia, termina llegando a Roma y va al lugar que era propiedad del Papa Bonifacio VIII,
uno de los sitios más bellos del Lacio, de la Italia meridional, que se llama Anagni. Y ahí en Anagni, el Papa y el legado del rey pues van a trenzarse en una disputa y va a haber un enfrentamiento a muerte y finalmente el Papa acaba encarcelado y va a morir de tristeza. Pero muchos italianos no querían a Bonifacio VIII. Uno de ellos es Dante, que lo pone ahí en el canto 19 del infierno, cuando Nicolás III dice, no, yo no soy el que tú piensas, yo no soy Bonifacio VIII. Él ya viene, porque además el que va entrando nos va hundiendo cada vez más. Ese episodio de la disputa entre Bonifacio VIII y el rey de Francia acaba en la elección de un nuevo papa, después de un interregno muy corto, que es Clemente V. Y Clemente V ya no va a volver a Roma. Clemente V ahora va a ir a la ciudad de Aviñón en el año 1309 de la era cristiana, y a partir de ese momento, desde 1309 hasta 1376-77, el papado ya no va a estar en Roma, sino en Aviñón. Y todos los papas que van a estar allí, como Juan XXII, como Clemente VI, como Inocencio VI, como Urbano V, como Gregorio XI, esos papas hacen parte de lo que los católicos italianos, sobre todo, van a llamar el cautiverio de Babilonia, que entre otras se hacía dizque para purgar la corrupción romana en el Vaticano y en Letrán, pero en realidad es lo contrario, porque lo que campea en el papado de Aviñón es una vida todavía más disoluta, simoníaca y corrupta. Los cargos se venden mucho más y la injerencia del rey francés, de la monarquía francesa, pues va a ser total. Por eso el papado se ha trasladado a una ciudad del sur francés, porque la idea es que la monarquía francesa pues intervenga en las cuestiones eclesiásticas, y entonces hay como una especie de sorpresa y pasmo en el mundo católico. Además, porque hay un enfrentamiento cada vez mayor entre el mundo católico y el mundo griego ortodoxo, que ya se han separado. Y obviamente los ortodoxos ven a los católicos y dicen, miren el desorden, miren el caos, miren la decadencia de los occidentales, de los latinos. Eso por no hablar también de la presencia del Islam en todo el Mediterráneo. Y entonces esa ruptura política pues va a ser muy costosa, obvio, para el papado de Roma, que ya no queda en Roma y que ahora está en Aviñón, bajo la tutela, la protección, pero sobre todo bajo el dominio de la monarquía francesa. Y eso va a durar pues casi 70 años, hasta que finalmente pues se toma la decisión de que la sede pontificia vuelva a Roma entre 1376 y 1377 con el Papa Gregorio XI, si mi memoria no me falla. Y ahí, en vez de solucionar la cuestión, lo que se produce es un ahondamiento del cisma, o va a empezar de verdad el que muchos llaman el cisma occidental. Esto casi, pues, con expresiones de palito de paleta. Cuando a uno le hablan en la historia del cisma oriental, es la disputa entre el mundo latino católico y el mundo griego ortodoxo. Esa disputa, ese divorcio, se dio en el año 1054, cuando los católicos occidentales, a los que los griegos consideraban unos salvajes y unos bárbaros, y yo creo que con razón, trataron de ir a Constantinopla para que el patriarca de Constantinopla, que era el hombre más sabio de la tierra, que se llamaba Miguel Cerulario, firmara un documento reconociendo la superioridad de los occidentales, de los latinos.
Y entonces los ortodoxos, los griegos, les dieron un portazo a los romanos, a los latinos, y se dio el divorcio entre ambos mundos. Eso es en el 1054 después de Cristo y es el famoso cisma oriental. El cisma occidental es la consecuencia del traslado de la sede pontificia de Roma a Aviñón por 70 años. Ahí estuvo, entre otras, un personaje que documenta muy bien cómo fue la vida de los católicos en Aviñón bajo ese papado en el exilio y bajo el dominio de los franceses. Es un heredero intelectual de Dante, un personaje maravilloso al que yo adoro y le rindo homenaje aquí porque es uno de los más grandes pensadores y escritores de todos los tiempos. Francesco Petrarca. Digo heredero de Dante porque es el continuador de esa vena, de esa tradición poética en la lengua toscana. Ahora Petrarca era muchísimo más erudito que el propio Dante. Eso sí, lamentó toda la vida no haber podido aprender bien griego, pero sabía latín a la perfección, escribió buena parte de su obra en latín, obra histórica, mitológica, teológica, las cartas familiares en las que él documenta cómo era vivir en el papado de Aviñón, porque él se fue a cumplir unas funciones diplomáticas en Aviñón y se quedó allí por largo tiempo y él se lamenta de la corrupción, pero en su poesía, la mayoría de la cual está escrita en un italiano delicioso, en el mismo dialecto toscano y florentino de Dante, pero ya con unos giros pues dulcificados por toda la experiencia poética del propio Dante, que deja como legado, ya dije, una lengua y un lenguaje y toda una literatura. Lo que pasa con Dante es que él solo es una literatura y esa literatura se le entrega como legado a Boccaccio y a Petrarca, cada uno a su manera. Y Petrarca, que está ahí en Aviñón, empieza a maldecir la corrupción de ese papado en el exilio, y hay uno de sus poemas que empieza diciendo: quiera Dios que llueva fuego sobre tus huellas, y le está hablando a la iglesia. Entonces ese mundo en Aviñón, que va a durar casi 70 años, pues está marcado por el sobresalto político, por la rebelión de muchos católicos que no aceptan la autoridad de los pontífices que están ahí en el sur de Francia, hasta que finalmente, entre 1376 y 1378, viene entre los papas Gregorio XI y Clemente VII, viene el traslado de la sede pontificia otra vez a Roma. Pero obvio, muchos de los que estaban ya instalados en la corte de Aviñón no aceptan ese traslado del papado francés otra vez a Roma, a Italia, y entonces hay una temporada entre 1378 y 1412, 1413 más o menos, y de ahí en adelante va a haber una temporada muy larga en la que va a haber o 2 o 3 papas al tiempo, uno en Aviñón, otro rondando por la corte francesa y otro en Roma, que obviamente es el que reclama la legitimidad absoluta y toda la autoridad pontificia, hasta que finalmente esto se resuelve, como pasaba desde hacía muchísimos siglos, en un concilio. La institución romana del pontificado, del papado, para resolver cualquier disputa, casi siempre bajo llave. De ahí el nombre famoso del cónclave, que además muchas veces era en unas catacumbas, por eso les tocaba prender una hoguera. De allí la tradición y el rito del humo blanco cuando el cónclave se reúne y escoge a un papa. Eso pasó en la elección del Papa Martín V, que fue el nombre que se estableció para disolver esa cantidad de aspirantes al papado, gracias a un concilio
que se hace primero en Constanza y luego va a seguir en otras ciudades, va a pasar por Bolonia, va a pasar por Florencia, el famoso concilio florentino, al que van a llegar pues los prelados más sabios del mundo cristiano. El primer conflicto que había que resolver era el del cisma de Occidente, que no hubiera muchos papas al tiempo y que hubiera un solo papa en Roma, pero después llega la posibilidad de hacer un concilio, ese concilio de Florencia, que recoge la experiencia de los que lo anteceden, para zanjar también la disputa del cisma de Oriente, que los griegos se hermanaran otra vez con los latinos, con los romanos, y llegaron una gran cantidad de prelados griegos bizantinos a tratar de componer ese divorcio que nunca se restañó, que nunca se resolvió y que solo en el siglo XX, en el Concilio Vaticano II, pues tuvo ahí como unos gestos de armonía y de reparación muy tardíos y que ya definen pues la existencia de distintos cultos dentro de la Iglesia Católica. Pero más allá de las creencias, lo importante es la literatura, lo importante es la política y lo importante es la historia. Este pasado que nos habla de cómo la corrupción, la venalidad y todos estos sobresaltos pues estuvieron presentes siempre allí en las disputas políticas, en los pulsos teológicos desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y a lo largo de toda la modernidad. Sobre eso quería que habláramos hoy en esto que es Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Los dejo sobre todo con la recomendación de leer La Comedia de Dante. No se van a arrepentir. Les agradezco su compañía y hasta la próxima salida. Un gran abrazo.